Hola, bienvenidos a La Vida Vegana, yo soy Georgina. La pregunta más frecuente que la gente me hace cuando se enteran de que soy vegana es ¿por qué lo haces? Mi respuesta es porque no es válido causar dolor y muerte a otros, incluyendo los animales, sin una buena justificación. El placer, la diversión y la conveniencia no son buenas justificaciones. El hecho de que los seres humanos seamos capaces de vivir una vida completamente saludables sin comer ningún producto de origen animal hace que la única razón por la que comamos productos de origen animal sea el placer y la conveniencia, y bueno, también la diversión. La gente, cuando se enteran que alguien más es vegano, se preocupan muchísimo por su nutrición y por su salud. Antes de que yo fuera vegana, comía cosas muy poco saludables y de nadie decía, no es demasiado lácteo lo que estás tomando, no estás comiendo demasiada grasa saturada, si estás comiendo suficiente fibra. Nadie me hacía ese tipo de preguntas. Hasta que me convertí en vegana decían, bueno, ¿y tu proteína? ¿Y de dónde obtienes el hierro? Todo el mundo se volvió un experto en nutrición. La pregunta de las proteínas es una de las más frecuentes que nos hacen a los veganos. Primero hay que ver qué son las proteínas. Las proteínas son un macronutrimento esencial que están compuestas por aminoácidos y su función es construir nuevos tejidos. Las proteínas son sumamente importantes en nuestra dieta, ya que los aminoácidos forman parte de cada uno de los bloques estructurales de todos los tejidos de nuestro cuerpo. Pero no solamente porque necesitemos algún nutrimento quiere decir que entre más comamos de eso es mejor. El exceso de proteína, especialmente de proteína animal, es la primera causa de la enfermedad llamada gota. También el exceso de proteína animal causa daño renal y daño al hígado. Para obtener suficiente proteína dentro de una dieta vegana, necesitamos consumir el 10% de nuestras calorías de proteína. De acuerdo con la Asociación Dietética Americana, necesitamos 800 miligramos de proteína por cada kilo de peso de nuestro cuerpo al día. En caso de las mujeres embarazadas o que estén lactando, y en el caso de los atletas, necesitan de 1.2 gramos a 1.4 gramos de proteína por cada kilo de peso de su cuerpo. Sí se puede tener un embarazo y una lactancia completamente saludables con una dieta vegana. Solamente con comer 1.4 gramos de proteína por cada kilo de nuestro peso al día, podemos tener un bebé muy saludable y también nosotros podemos tener una gran salud al dar esa nueva vida. Es imposible tener una deficiencia de proteína en una dieta vegana si se come suficiente y si se tiene una alimentación variada. No puede uno esperar estar saludable si nada más come uno fresas o si nada más come uno lechuga. Tiene uno que llevar una dieta variada y tiene uno que comer suficientes calorías, porque si uno restringe sus calorías, no importa si uno es vegano o si es omnívoro, no va a tener unos suficientes nutrimentos. Algunos ejemplos de proteína vegetal son el arroz integral, que el 11% de sus calorías vienen de proteína. También los plátanos, el 5% de las calorías de los plátanos son de proteína. Y las hojas verdes tienen hasta 40% de sus calorías de proteína. Esto es bastante proteína si solamente necesitamos el 10% de nuestras calorías que vengan de proteína. Otras fuentes de proteína vegana de alta calidad son los frijoles, las lentejas, la soya, todas las leguminosas en general, y las leches vegetales, leche de soya, leche de almendras, leche de coco, leche de arroz. Todas tienen un alto contenido de proteína y es proteína de alta calidad. De acuerdo con la página de internet nutritionfacts.org, todos los seres humanos que consumimos suficientes calorías tenemos más proteína de la que realmente necesitamos en nuestra dieta. De acuerdo con esta página, los veganos tenemos 70% más de la proteína que necesitamos y no es realmente una tragedia y no necesitamos vigilar nuestro consumo de proteína porque 70% más de la que necesitamos consumir al día no es tanto, viendo que los omnívoros tienen hasta 150% más de la proteína que necesitan comer en un día. Esta misma página de internet dice que hay muchos otros nutrimentos por los que debemos de preocuparnos, como la fibra. Y la fibra ayuda a prevenir grandes enfermedades como la diverticulosis, el cáncer de colon, las hemorroides. La fibra es un nutrimento súper esencial por el que mucha gente no se preocupa. La fibra únicamente se obtiene de las plantas, no se puede obtener fibra de la carne, de los lácteos o de los huevos. Hay algunas leches comerciales que han sacado con fibra añadida,
pero la mejor opción es obtener la fibra de las plantas. Y es cierto, los productos de origen animal nos dan más proteína que los productos de origen vegetal. No hay productos de origen vegetal que solamente nos den proteína, siempre traen muchos otros nutrimentos, principalmente fibra, carbohidratos, y son alimentos muy completos. Los productos de origen animal nos dan proteína, pero también nos dan muchos otros regalitos que no queremos nosotros, como el colesterol, las grasas saturadas, hormonas, antibióticos, pus. La Secretaría de Salud marca que las leches deben de tener un máximo de células somáticas, no pueden pasar de cierto nivel de células somáticas. Y bueno, dice uno, bueno, ¿qué son las células somáticas? Pues es la pus. Las células somáticas o la pus viene de las infecciones que les dan a las vacas en las ubres, que es la mastitis, por la explotación exagerada de sus cuerpos y de que están teniendo constantemente bebés y constantemente las están ordeñando con máquinas. Esto hace que se infecten sus ubres y que salga pus en la leche. Otro regalo que no queremos tener, que se ha encontrado en los productos de origen animal, es materia fecal. Cuando un animal es sacrificado, pierde el control de sus esfínteres y la materia fecal llega a quedar en la carne. Otra cosa que me han dicho varios profesionales de la salud es que si quiero hacer músculo, tengo que comer proteína de origen animal. Yo apenas empecé a hacer ejercicio diariamente y a hacer un poco de pesas. No puedo dar testimonio de que he hecho mucho músculo, me he sentido mucho mejor, pero hay muchas páginas de internet y comunidades de fisicoculturistas veganos que con su pura alimentación y el puro ejercicio han logrado tener grandes músculos. No olviden darle like a este video, síganme en Facebook y en Twitter, mándenme todas sus preguntas, comentarios y no olviden suscribirse a este canal. Gracias.